¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Todo bien, todo bien. Ahora más relajado, ahora más tranquilo. Tuvimos un fin de semana heavy. Nosotros tuvimos Festival de Tatú Mediante. Yo simplemente quiero destacar un nuevo acierto de la teoría marxista a señalar el arribo de Guillermo 2 semanas antes de que se realizara. Y ahora, bueno, el problema de Guillermo es que tiene que lidiar con la herencia. De que no podía fallar esto, No podía podía el fallar. fútbol argentino es una plétora de inútiles, viejos y gente dispuesta a partir al menor activo de un euro por la ventana. Así que en ese contexto el fútbol argentino es horrible, no hay otra definición posible. Ay. Bueno, ya está, ya pasará. En algún momento vamos a volver a agarrar el sendero del fútbol. En algún momento jugaremos nuevamente al fútbol. Por ahora somos Sportivo Empate. Yo creo Sí. que anoten porque después dicen que no lo dije. No, a ver. Yo creo que hay que darle un mes a Guillermo. Un mes. En un mes podemos ver otro equipo. Ok. También en un mes es probable que Tevez se vaya. Epa. Los 100 días de Guillermo, es como la... Sí, yo creo que va a tener menos, ¿verdad? Que el director técnico siempre tiene menos que el presidente. Pública, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un problema serio. Y que, digamos, cuando se empieza a agitar que Tevez se va, ya pasó en Brasil, pasó en Inglaterra, normalmente se va, incluso en un plazo más rápido de que... Hay algo que anda mal por ahí que uno no sabe porque está ajeno a esas reyertas, digamos, sí. Pero hay algo que va a pasar por ahí. Y supongo que después de eso se vendrá un nuevo Boca en un estilo, una mezcla de Sportivo rejunte con ver si recomponemos inferiores y sacamos algo aunque sea para ganar plata. Está muy bien. Bueno, vamos a ver si esto es solamente una hipótesis que quede desechada o si se transforma en parte de la realidad. Sí. ¿Te parece? Asentemos que lo de Guillermo fue un acierto. ¿La llegada de Guillermo? Sí, dejémoslo, digamos, asentado, digamos, que cuando yo dije se viene Guillermo, se viene Guillermo. Se viene Guillermo. O sea, otro éxito de Eduardo Suárez. La tasa de ganancia, la crisis china y la llegada de Guillermo. Estupendo, me encanta entrar así, porque ahora nos toca lo más fácil, explicar el socialismo. Ahora es lo más sencillo y lo más agradable, digamos. Y aparte, te digo la verdad, sé que nos estamos ganando una de enemigos enorme. No solo vos que lo explicás, sino yo que te doy el pie. Y eso me satisface. Eso es culpa tuya. Como por estos días me andan acusando de stalinista. Bueno. Digamos, vamos a hacer una defensa de Stalin en algún momento como para que quede claro. Vas a defender a Stalin, lo único que falta. No, hoy quería que tratáramos un tema que está sobre la mesa en la Argentina, que es el tema de el tamaño del Estado y la supuesta política liberal de Macri, y de esa manera despejar un punto en relación al Estado y el socialismo que incluso se venía colando en charlas anteriores. Sí, cuando estábamos hablando de estas grandes empresas del Estado por rama para tratar de mantener, digamos, un consumo interno con cierta lógica y la bonanza para quienes trabajaban en esas empresas, ¿no? Bien, ahí en relación a esto que venimos planteando y en relación a la coyuntura política argentina actual, es interesante para tratar el tema del Estado recordar algo. No importa lo que se dice, lo que importa es lo que se hace. Y en relación a eso, uno ve los llamados gobiernos neoliberales, desde la década de los 80 y sobre todo los 90, incluso cuando hablamos de los gobiernos neoliberales no hablamos solamente de Menem o en el mejor de los casos, si el kirchnerismo quiere, de Macri, sino incluso hablando de Ronald Reagan o George Bush, incluso Margaret Thatcher, que viven hablando de los recortes del Estado, de un Estado más ágil, de un Estado más chico, y en realidad, por ejemplo, lo único que uno ve en todo el mundo, por llamarlo de alguna manera, capitalista occidental, lo que incluye Estados Unidos y Alemania, la Alemania de Merkel, es un aumento constante de los gastos del Estado. Y sobre todo un aumento constante de los gastos del Estado en el ámbito del gasto social. No importa lo que digan, no importa si dicen que recortan o no dicen que recortan.
Nosotros tenemos en el caso argentino una situación muy clara. Pueden decir lo que quieran acerca de la política de Néstor, de Cristina o la de Mauricio, incluso sobre la de Menem, pero la magnitud de la población que depende del gasto estatal en la Argentina no cesa de crecer desde la década del 70. Cada tanto aparece una cifra y la gente, digamos, se escandaliza, se sorprende, y cuando hablamos de 18 millones de personas que reciben algún tipo de subsidio. Cuando hablamos de 18 millones de personas decimos casi la mitad de la población argentina. Sí. Lo que estamos diciendo es que al hecho ya bastante conocido de que el peso económico del Estado en la sociedad capitalista es muy grande, no importa lo que digan los gobiernos, es muy grande, desde lugares como Francia o el norte de Europa, donde se supone que el peso del Estado es enorme, hasta la Argentina, pasando por los Estados Unidos, el peso económico del Estado, su nivel de intervención por su propia magnitud en la economía no baja nunca del 25% del total de la economía y sube, según los casos, hasta el 40, el 50 o el 60%. Dicho de otra manera, la economía en la que vivimos, incluso con gobiernos liberales, tiene un componente de estatización muy elevado. Podríamos discutir si alguna vez esto no fue así. Eso es de materia discutible. Sí. Pero lo que está claro es que después de varias décadas de discurso de achicar el Estado no se achica. Uno debiera preguntarse por qué. Y en el caso de Argentina, para dar el ejemplo que tenemos y para ver por qué Macri no le hace caso a los expertos o a los Ferreres o a los que plantean, estilo Melconian, que sobran 1,5 millones o 2 millones de empleados estatales, ¿por qué no salen a producir semejante magnitud de despido? Y en realidad lo que están produciendo es muy inferior a lo que los economistas de derecha, por decirlo de alguna manera, le recomiendan. Tiene que ver con que la reproducción del conjunto de la clase obrera es en forma creciente un hecho estatal. Y eso es así porque el conjunto de la economía privada expulsa masas enteras de población. Y por lo tanto, el Estado debe hacerse cargo acá y en Estados Unidos de la reproducción de esa parte de la población. Por lo tanto, cuando hablamos de que el socialismo como sociedad estatizada sería lo contrario del capitalismo, donde la sociedad tiende a ser privada, en realidad lo que estamos observando es la estatización creciente de la sociedad bajo la sociedad capitalista. A ver, estoy tratando de pensar, lo que ya es un gran trabajo, te lo digo. Lo que percibo es lo siguiente: en esta sociedad capitalista tenemos a un sector privado que hace buenos negocios y que expulsa a la población sobrante, y en la sociedad socialista que planteás es un Estado grande haciendo los buenos negocios del privado en pos de esa sociedad socialista. Me mareé un poquito. ¿Y por qué? Por eso estamos. Digo, pero el planteo que venimos recorriendo es que el sector privado hace grandes negocios en el capitalismo y que deja una población sobrante. Vos decís, el Estado se tiene que hacer cargo de esa población sobrante, pero para hacer buenos negocios y competir a tal punto de reducir el proceso capitalista de esos emprendedores. Ya la semana pasada tuvimos una discusión con el tema emprendedor, pero digamos, con ese sector que en realidad lo único que busca es su gran negocio expulsando un sector de la población. Sí y no. A ver. ¿En qué sentido sí y no? Primero, el socialismo no consiste en crear empresas del Estado que compitan con. El socialismo consiste, primero que nada, en la expropiación del capital. Por lo tanto, no hay con quién competir porque no queda economía privada. Ese es el primer punto. El segundo punto, al expropiar a la clase que hoy es dueña del Estado, o sea, la burguesía, sí, lo que sucede es que cambia la naturaleza social del Estado. Es otra clase la que maneja el Estado. Entonces, ahí hay un cambio cualitativo que hay que entender. Cuando uno menciona medidas sueltas, da la impresión de que este cambio cualitativo se desvanece y que uno va a una especie de entente con.
no te olvides que, igual que sucedió en los años anteriores, vamos tirando puntas en la columna para ir armando una exposición que no se resuelve en ninguna columna en particular, sino en el conjunto de la charla a lo largo del año. Y acá es lo mismo, vamos ofreciendo puntas para que empecemos a pensar qué es el socialismo y por qué eso es mejor. Porque que el Estado capitalista se hace cargo de la reproducción de la clase obrera porque la economía privada expulsa permanentemente población y carece de capacidad para reincorporarlas a todas, además no es su función darle trabajo a todos, sino simplemente obtener ganancias. Eso ya lo sabemos, y en eso consiste el capital. Lo que sucede es que lo que el Estado tiene que hacer es tratar de remendar aquello que rompe permanentemente la economía privada, la economía capitalista. Y lo tiene que tratar de remendar permanentemente precisamente para que no explote el sistema social. Porque de lo contrario, la crisis social que se genera es de una magnitud tan gigantesca que esto está ya por los aires. A ver, digo, 18 millones de personas que reciben algún tipo de subsidio de Estado lo pierden de buenas a primeras. No hay capitalismo que resista y por eso no hay ningún político, por derechista, por burgués, por recontra reaccionario que sea tan tonto como para producir semejante cosa porque dura 2 días. Esas cosas las puede decir un José Luis Esper, que es simplemente un tipo que habla porque no tiene ninguna responsabilidad. Lo puede decir Ferreres, que es un consultor, es decir, que alguien que habla porque no tiene ninguna responsabilidad. Pero un político sabe que esas cosas no se pueden hacer. A ver, el planteo es que sectores de uno u otro extremo que han manejado el Estado argentino no hacen más que ser la rueda de auxilio de un capitalismo que hace negocios y que expulsa a la población. La idea es cómo hacer que ese Estado efectivamente funcione en una lógica distinta. Para que ese Estado funcione en una lógica distinta tiene que ser otro Estado. Y cuando decimos otro Estado, decimos manejado por otra clase social. Y para que ese Estado esté manejado por otra clase social es necesario que ese Estado se apropie de los medios de producción. Porque el Estado capitalista está al servicio de la acumulación de capital. Al servicio por la negativa, es decir, al servicio porque se hace cargo de todos los desastres habidos y por haber de tipo social que generan una crisis social y política que es inaguantable y por lo tanto hay que contenerla. Si vos querés, el mejor ejemplo de esa necesidad de contención la dio el gobierno del kirchnerismo. El kirchnerismo es la quinta esencia del gobierno de contención. Digamos, desde el discurso hasta la práctica, la función del kirchnerismo fue contener una situación que se desbordaba. Recordemos el 2001. Néstor es hijo del 2001. El gobierno de Mauricio viene a ordenar una situación después de que esa emergencia ya pasó. Aún así, como si esa emergencia pasó en términos políticos, pero en términos sociales, el sustrato que dio lugar a esa emergencia sigue estando allí, Mauricio puede pretender hacer lo contrario en términos económicos y sociales que Cristina, pero en el mejor de los casos va a ordenar un poco las variables, porque la Argentina sigue siendo más o menos la del 2001. Entonces, si vos entras a H y Tiza, yo te garanto que dura 2 minutos. Entonces, lo primero que el socialismo hace es, mediante una revolución social, destruir ese Estado y construir otro que esté manejado por otra clase social. Por eso, cualquier medida que pongamos presupone este acto. Porque de lo contrario, si no, nos encontramos con que vamos a manejar a la manera socialista una sociedad cuyo Estado es perfectamente capitalista y sirve para esto, para garantizar la acumulación de capital. Por la negativa, para evitar que el sistema estalle; por la positiva, con una inyección permanente de subsidios, de formas de perdonar deudas acumuladas, de garantizar el endeudamiento del vaciamiento de empresas, de estímulos a la producción, por la forma que quieras. No hay casi burgués en Argentina que no reciba algo del Estado. Por lo tanto, cualquier propuesta que uno haga desde el socialismo presupone esta ruptura, y que cuando hablamos del Estado, hablamos de otro Estado. Y acá es donde viene la cuestión. Este Estado capitalista no es que es corrupto, no es que gasta mal, no es que no sabe gastar. Hace lo que tiene que hacer y gasta en lo que tiene que gastar. Y punto.
y no puede hacer más que esto. Es decir, en el mejor de los casos, cuando hablamos de la política social, aún la más bien intencionada, es el eterno reemplazar la curita para un enfermo con gangrena y en vías de sangrado profundo. La pregunta es, porque vos planteás, bueno, hay otra clase que debería estar al mando del Estado. ¿Hay una clase comprometida para transformarse en los que llevan adelante el Estado? Bien, ahí hay dos problemas. El primer problema es de cara a quienes se supone que debieran encabezar esto. Es decir, cuando decimos otra clase, hablamos de la clase obrera, uno. Dos, cuando decimos quiénes deben encabezar esto, los que se supone que son izquierda revolucionaria, es decir, que pretenden cambiar el sistema de manera radical, realizando estas transformaciones que yo mencionaba, y que por lo tanto tienen que estar proponiéndole a la clase obrera este tipo de cosas. Y ahí hay dos problemas. Buena parte de esa izquierda es liberal, es decir, es antiestatista, en el sentido liberal de la palabra, si vos querés, en el sentido anarquista. Es decir, la idea de que el socialismo cometió el pecado del estatismo, y eso terminó en el estalinismo. Por lo tanto, nosotros, para no desembocar en el estalinismo, tenemos que ser antiestatistas. Y ahí viene una vieja discusión entre Marx y Bakunin acerca del Estado y el socialismo. Es decir, el Estado no es para los marxistas mala palabra. Marx no habla de la eliminación del Estado, sino de su superación histórica, es decir, del momento en el cual el Estado se transforma en una maquinaria de administración, porque no hay forma de organizar una sociedad compleja sin una maquinaria de administración, y deja de ser un aparato de opresión político y social. Eso lleva un proceso, porque cuando vos haces una cosa como la revolución social, en el medio hay millones de transformaciones que hacer que requieren del uso de la violencia estatal. ¿Cómo haces para defenderte de los enemigos, por ejemplo? ¿Cómo haces para defenderte del imperialismo que te va a venir a buscar porque el ejemplo que acabas de dar no es el que le gusta? ¿Cómo vas a hacer para defenderte de los enemigos internos que van a tratar de boicotearte sistemáticamente? Dicho de otra manera, la clase obrera no puede tomar el poder, no puede construir otra sociedad sin un aparato estatal. Está bien, pero a ver, la clase obrera no puede tomar el poder, en principio... Te resumo esta idea porque me parece que ya imagino para dónde vas ahora. Entonces, si la izquierda que tiene que conducir a la clase obrera no cree en la necesidad de el Estado para la transformación social, entonces ya estamos en un problema. Si tenemos una izquierda liberal, entonces ya estamos en un problema. Bueno, entonces estamos en un problema. Estamos en un problema. Ah, perfecto. Porque ya sabías a dónde iba a ir. Digo, si esos dirigentes no tienen esa concepción, muy difícil sería poder establecer como discusión en esa población, en esa clase social que termina de alguna manera manejando el Estado, que efectivamente este es el camino. Bueno, pero precisamente el más grave de los defectos de la izquierda revolucionaria argentina es su profunda convicción liberal, y sobre todo en su tronco trotskista, que ha transformado al estalinismo y al concepto de estalinismo primero en una fantasía. O sea, el estalinismo no es un proceso histórico-social que se dio en un momento concreto y que por lo tanto la posibilidad de que se reproduzca no depende simplemente de variantes psicológicas individuales, sino que depende de coyunturas y situaciones muy concretas. Lo ha vaciado de su contenido histórico y lo ha transformado en un insulto y del orden de la chicana política barata. Entonces, la necesidad de la transformación del Estado, de la construcción de un Estado revolucionario, etcétera, 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 aparece inmediatamente como estalinismo. Bueno, si no hacemos eso, entonces ¿cómo? Que al otro día de que tomemos el poder, que se cambió la realidad sola y nadie nos va a venir a buscar, nadie nos va a decir, a ver muchachos, ya que ustedes ganaron, acá tienen la propiedad de mis empresas, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Es una concepción completamente ingenua de la revolución. Obviamente, en términos de literario... Pero no me dejás ninguna escapatoria, no concibo otra forma de revolución que a través de las armas, en esta lógica que vos estás planteando. O sea, puede haber una idea que empiece a germinar en la cabeza de
de los oyentes. Mirá lo que estamos diciendo, digo, pienso por un segundo, pero en esta hipótesis de discusión, digo, ¿de qué otra manera? La primera cuestión es que cuando vos no estás en el poder, vos no elegís el campo de batalla. Entonces, la primera cuestión es esa. El día que vos podés elegir el campo de batalla es porque estás en una posición dominante. Correcto. Mientras tanto, vos tenés que ingeniártelas para conquistar lo que querés conquistar, sabiendo que tu enemigo tiene la ventaja de decidir tiempos y lugares. Correcto. Por lo tanto, si la revolución va a ser un hecho completamente violento o no, si va a ser a los tiros libres, si va a ser por una elección parlamentaria, si va a ser, eso no lo sabe nadie, porque va a depender de la coyuntura específica, del momento específico en el cual los procesos sociales se den. Digo, hasta Marx y Engels hablaban, en una carta muy famosa, acerca de la posibilidad de que el proletariado llegara al poder en Inglaterra por medio del voto. Es más, el propio Marx aventuraba la idea de que podría llegarse a expropiar a toda la burguesía, no por la vía de la simple expropiación violenta, sino por la vía de la compra con valores del Estado. Y de esa manera nos sacamos a toda esa gente de encima, dice Marx. Es decir, la posibilidad de una transformación revolucionaria de tipo pacífico no está negada en ningún lado. Correcto. Lo que tampoco está negado en ningún lado es que no existe ninguna clase social dominante en la historia de la humanidad que se haya suicidado. Por lo tanto, el escenario al cual nos enfrentemos no va a depender específicamente de nosotros. Lo que va a depender de nosotros es si, dado el escenario que esté dado, vamos a ser lo suficientemente inteligente como para manejarnos como corresponde en ese escenario. Uno puede decir, sí, la revolución es un hecho violento, hay que tomar las armas, pero esa afirmación, digamos, así en abstracto no tiene ningún valor. Tiene sentido, sí. Lo que sí tiene sentido es pensar esto. ¿Querés el socialismo? Procurá construirte un aparato que te permita controlar la sociedad que querés transformar, que te permita manejar ese proceso y que te proteja de tus enemigos. De lo contrario, vas a ser una víctima. Y tenemos muchos ejemplos. El caso del Allende es tal vez el caso más sintomático, pero tenemos muchos ejemplos de suicidios colectivos, víctimas del liberalismo de una izquierda que cree que de esa manera evita algo que nadie sabe si algún día estará planteado en el horizonte que le toca a la izquierda argentina actual, es decir, el estalinismo. Me encantó el recorrido y sobre todo porque ya estamos teniendo algunos saludos muy agradables de la audiencia. Lo que hace de esto un mero éxito nada más que para movilizar neuronas, ¿no? Después el resto es un trabajo que llevará mucho más tiempo. Sí, señor. Eduardo, te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo para vos también. Eduardo, te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo para vos también. Eduardo, te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo para vos también. Eduardo, te mando